Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Y estamos ya conversando con el doctor Michel Serri, a quien le doy de inmediato la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Michel? Hola, buenas tardes, Carola, ¿cómo estás tú? No, demasiado encantada de tenerte al hombre de la contingencia, una persona ya de la mayor importancia en esto, que estamos como sometidos a la contingencia ambiental, microbiológica. Quiero que hoy día te saquemos, pero el jugo en este programa, que está destinado a difundir conocimientos en áreas que son tan desconocidas para muchas personas como es esto de la viruela del mono. Vamos a partir así, conociéndote a ti un poquito. Cuéntanos cómo es que llegaste a ser un médico infectólogo y por qué te gustó esta especialidad y qué retribuciones tienes hoy de haber tomado esta elección. Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile mi pregrado. Ahí conocí la infectología y la microbiología, principalmente a través de profesores que la doctora María Eugenia Pinto, que es una microbióloga destacada a nivel nacional, la doctora Mónica Lafourcade, también microbióloga, y como infectóloga la doctora Patricia Vázquez, que era la infectóloga aquí del hospital. Así que yo quería ser cardiólogo, pero cuando conocí la microbiología y la infectología en el cuarto año de la carrera, decidí que en realidad la infectología era lo que me quería dedicar. Así que ayudé, trabajé harto aquí en el Policlínico de Infectología, la doctora que en ese tiempo estaba sola, apoyándola de vez en cuando. Y de ahí terminé mi pregrado, me fui de posgrado a la Universidad Católica, donde hice la beca de Medicina Interna y después hice la beca de la subespecialidad de Infectología. Y aquí estoy, de infectólogo. Probablemente estoy feliz, me fascina la infectología, me fascina la microbiología, pero yo creo que estos últimos 2 años con la pandemia es como el máximo que quiere un infectólogo, poder ver una pandemia en vivo y en directo y no de lo que uno lee en los libros. La pandemia de la influenza porcina hace varios años atrás no fue como la que tuvimos ahora, con todo el conocimiento científico y todo lo que acarrió el COVID. Y ahora que los infectólogos somos mucho más conocidos como especialidad, porque siguen apareciendo agentes infecciosos que no conocíamos o que conocíamos pero estaban ocultos, y que, como esta viruela del mono, está empezando de qué hablar a nivel mundial. Exactamente, y no vamos a perder ni un segundo de tiempo. Tengo 40 preguntas preparadas para ti, así que contémosle a las personas qué es exactamente esto de la viruela del mono. ¿Es una viruela? La gente a veces se confunde con la varicela, siendo que son virus distintos. Cuéntanos qué es una zoonosis para empezar a conversar. A ver, zoonosis es una infección o es una enfermedad de animales que son transmitidos al hombre. La viruela del mono, como dice su nombre, es el virus muy similar a la viruela, pero que afectaba principalmente a ciertos mamíferos en África, como roedores, algunos otros mamíferos grandes, incluido el mono. Se le llamaba la viruela del mono porque en general la mayoría de los brotes que habían en África estaban asociados a niños pequeños que jugaban con estos monitos que bajaban de los árboles a las casas, entonces jugaban y terminaban con lesiones cutáneas. Michel, querido, explícanos primero que nada qué es una zoonosis para entender desde dónde surgió y hacia dónde se va este virus que aparece entonces ahora con transmisión entre humanos. A ver, la zoonosis son enfermedades, específicamente infecciones que ocurren entre los animales y que tienen relación con el hombre en una forma intermedia, donde el hombre es un huésped intermedio, o la transmisión final de un animal a un hombre. No son infecciones propias nuestras, sino que son directamente transmitidas de animales al humano. ¿Por mordedura, por sus secreciones, cómo? Va a depender del tipo de virus. Esto va a ser el contacto con el animal. La gran mayoría de las veces estas infecciones son por contacto con fluidos, secreciones de los animales enfermos, o
por mordedura, pero va a depender del tipo de virus que uno tenga, que esté hablando de zoonosis para ver. Incluso hasta podrían ser respiratorias, pero la gran mayoría de las veces son fluidos o contacto directo a través de mordedura. Perfecto, entonces uno podría decir que este es un virus menos talentoso que el COVID para distribuirse por la vía respiratoria, pero que tiene mucha importancia en el contacto estrecho de las lesiones de una persona con la otra o en las superficies. Exacto, este virus de la viruela del mono en general se puede transmitir por vía respiratoria como el COVID, pero a través de un contacto muy estrecho. Eso significa por lo menos 30 minutos de conversar muy cercano entre una y otra persona, o dar besos, por ejemplo, pero la vía más efectiva de transmisión de este es a través de el contacto directo, a través de contacto directo de la piel de una persona con las lesiones cutáneas de la persona que está infectada, o contacto con secreciones de esa persona infectada, como la saliva, el sudor, las deposiciones e incluso secreciones sexuales, o contacto con fomites, o sea, con artículos que estén contaminados. Y eso pueden ser cucharas, la ropa de cama, la ropa normal que usa la persona, también podrían ser medio de transmisión de la infección. ¿Y durante cuánto tiempo es capaz de sobrevivir el virus en esas superficies, por ejemplo, la ropa de cama? Hasta ahora no tenemos claro cuánto tiempo, porque en general la vía de este brote es bastante distinto al los brotes normales que habíamos tenido. Como zoonosis, esta infección está endémica, o sea, localizada siempre en África Central y Occidental. Y habíamos tenido brotes en Occidente, principalmente en Estados Unidos y en Europa, a través de la transmisión por animales que se usaban como mascota, o de personas que venían desde esos países hacia estos lugares y que traían la infección. Pero este es un brote que ha sido distinto, entonces todavía falta estudiar. La mayoría de los virus en las secreciones persisten mientras la secreción esté en forma líquida. O sea, cuando ya se secó, la lesión generalmente deja de ser contagiosa. Pero en las ropas todavía no tenemos muy claro si esto puede durar 24 horas o más. Perfecto, y no quiero dejar pasar la pregunta si se transmite vía transplacentaria o por la lactancia materna. También se ha visto la transmisión en los brotes anteriores que habían habido en Estados Unidos, en Holanda y en Nigeria. Se han visto transmisión transplacentaria del virus en los recién nacidos también a través de la leche materna. Por lo tanto, también son vías de transmisión bastante frecuentes, pero poco comunes, porque la infección hasta este brote, eliminando este brote, había sido muy localizada en personas muy específicas o en grupos muy específicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de brote, basta con que aparezca un caso en una comunidad que nunca tuvo relación con esta enfermedad, así como la rabia, por ejemplo. No, para hablar de brote deben haber por lo menos 3 personas que tengan una relación específica entre ellos para poder hablar de un brote. Si llega una sola persona, no es un brote. Si esa persona contagia a alguien por la vía cercana, tampoco es un brote, porque se estima que puede haber. Cuando ya contagia a más de una persona, uno podría empezar a hablar de brote. Perfecto. También brote puede ser varios casos, no necesariamente relacionados, pero varios casos que estén más de 2 casos no relacionados en una misma comunidad. ¿Y comunidad se entiende una ciudad, una región? Independiente va a depender del tipo de infección que estemos hablando. Acá generalmente hablamos de países puntualmente. Perfecto. Ahora, comentemos al tiro cuánto tiempo es el tiempo desde que yo toco a una persona enferma y ese virus se instala en mi piel. ¿Cuánto tiempo es incubada la enfermedad? ¿Cuánto tiempo es el periodo de estado de la enfermedad y cuánto tiempo yo soy contagiante? A ver, en general, hasta antes de este brote se establecía que podía ser de 3 a 21 días el periodo de incubación, en promedio 2 semanas. Lo que se ha visto en este brote, que en promedio puede ser entre 5 a 10 días el periodo de incubación, o sea, desde que yo adquiero la infección hasta que empiezan a aparecer los síntomas.
y uno es infeccioso, o sea, uno transmite la infección desde que empieza a aparecer los síntomas hasta por lo menos 2 a 4 semanas. Y eso va a depender de cuando las lesiones desaparezcan. Cuando desaparecen las lesiones que terminan siendo una costra, la costra se cae y la piel queda indemne, uno deja de ser infeccioso. Y esa es la base básicamente de haber decretado el aislamiento obligatorio de las personas desde que tienen las lesiones en la piel. Exacto. Por 21 Exacto. días. Claro. No, lo que se estableció por 21 días es la observación de los contactos. El aislamiento es hasta que las lesiones cedan. Y eso puede ser entre 2 a 3 semanas. Porque hay personas que si la infección es muy diseminada, probablemente va a demorar más en que esas lesiones se sequen. Y eso más o menos son 21 días. Pero hay personas que pueden tener solo 1 o 2 lesiones y eso pueden demorar 14 días. Entonces va a depender de cuánta lesión y clínicamente cómo evolucionen esas lesiones para sacar el periodo de contagiosidad y terminar el aislamiento. Perfecto, y contémosle, porque no hemos contado todavía cuáles son los 5 o 6 síntomas clínicos, ejes de la enfermedad para que las personas tengan una sospecha clínica, además del viaje. A ver, esto ha ido variando y ojo con esto porque hay que siempre ir analizando cómo va evolucionando. Hay que pensar que este es un virus que estaba teniendo, es de reservorio animal, que genera infección en humanos. La mayoría de la información que tenemos es de los brotes anteriores, pero en este brote ha habido cosas bastante más específicas distinto al anterior. En general, lo que se describe es que la persona se infecta, hace su periodo de incubación, aparece un cuadro que se llama prodrómico, que es un cuadro pre-aparición de las lesiones cutáneas. Ese Perfecto. cuadro puede durar de 1 a 5 días y se caracteriza por fiebre, compromiso de estado general, dolor de garganta, dolores musculares y adenopatía. O sea, periodo invernal podría aparecer incluso hasta un resfrío o un Cualquier COVID. cosa, claro. Cualquier cosa. Es lo que nosotros llamamos los síndromes flu-like, que parecen una influenza, por ejemplo. Flu-like, ya. Después que se termina este periodo, más o menos al 4º o 5º día, comienzan a aparecer las lesiones cutáneas, las cuales se describen en forma general que aparecen siendo lesiones rojas, pero que evolucionan a vesículas, pústulas y terminan siendo costras. Estas aparecen generalmente en las manos, en los pies y en la cara y progresan hacia el cuerpo. Hasta de generar lesiones que son todas en el mismo estado, o sea, todas vesículas, todas pústulas, todas costras, y terminan luego cayendo. Esas costras, muy similar a lo que uno recuerda de la varicela o la peste cristal, se caen y deja a la persona de infectar. Sin embargo, en este brote actual nos hemos dado cuenta que han aparecido formas distintas, principalmente sin este periodo prodrómico o con un pródromo de un día de malestar general y con lesiones que aparecen muy localizadas, o en la mano, o a nivel de los genitales, a nivel anorrectal, o a nivel de una mucosa oral, muy focalizadas y no diseminadas como las que veíamos. Por lo tanto, esto hace que el nivel de sospecha sea mucho más alto que lo que... Se me apagó el audio. Yo te escucho. Ya, perfecto. Ya, y también tenemos que agregarle, ¿cierto?, que los ojos, la mucosa ocular también puede ser asiento de estas lesiones. Y estas lesiones, Michelle, aparecen en los órganos, en el interior de los órganos, así como en la varicela, no, que también pueden haber en otros órganos, ¿no? O sea, ocurre en lo que se llama una viremia, que el virus, después de que ingresa, se replica a nivel ganglionar y de ahí hace una viremia, pasa al torrente sanguíneo, y donde generalmente se focaliza a nivel cutáneo, muy similar a la viruela. Pero en algunas personas que son principalmente inmunocomprometidos, defensas bajas, en niños menores de 5 años se ha visto, y en embarazadas, el virus puede alojarse en otros lugares, principalmente a nivel ocular y a nivel cerebral, y dar una encefalitis. Por lo tanto, esos son los casos más complejos, pero la gran mayoría solamente a nivel cutáneo.
¿Y de qué muere una persona cuando muere de viruela del mono? Hasta ahora la mortalidad está asociada principalmente a sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas y en personas inmunosuprimidas a esta meningoencefalitis viral. Esto es una cosa insospechada, ¿cierto? Que nosotros podamos tener ahí un niño, un lactante, incluso un recién nacido que pueda estar con estos síntomas. Se nos ha pasado volando el primer bloque de conversación, querido Michel. Estamos hablando con el doctor Michel Serri, infectólogo del Hospital San Juan de Dios y de Red Salud Vitacura. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.